matrimonio gay en Colombia. Invitados: el concejal Marco Fidel Ramírez, concejal cristiano, concejal de la familia. Evidentemente, de lo cual me siento orgulloso, naturalmente. Y la líder de la comunidad LGBTI, Sandra Montenegro. Bueno, ¿cuál es su lectura? Y la pregunta para los oyentes: ¿cuál es su opinión sobre el matrimonio gay? Los teléfonos de Radio Santa Fe: 345-6772, 345-6776. Concejal, tiene la palabra. ¿Cuál es su opinión sobre esta decisión del Congreso? Creo que debería tener primero la palabra la dama que nos acompaña aquí en este debate. Don Adolfo, si me permite cedérsela. Sandra, me alegra saludarte y conocerte. Muy elegante, muy amable. Entonces tiene la palabra Sandra. Muchas gracias, concejal. Bueno, primero que todo, decirles que la comunidad LGBT celebra la decisión de la aprobación en primer debate del matrimonio, más que el matrimonio gay, del matrimonio igualitario. ¿Cuál es la diferencia? Que la población no es solamente gay, pero que además es la igualdad en los derechos o en el acceso a ese contrato civil que es el matrimonio. Entonces, matrimonio igualitario, no matrimonio gay. Y bueno, digamos, lo celebramos porque entendemos que el Congreso de la República está pensándose este debate en términos de derechos de todos y todas las ciudadanas que habitamos el país. Digamos que eso es un avance en entender que un esquema, un sistema democrático más profundo es aquel que defiende sus minorías, ¿sí? Y que avanza, digamos, en la construcción de lugares de vida mejor para todos y todas en igualdad de derechos. Además, porque lo celebramos también porque de alguna manera en el marco del Estado laico hace un debate en términos de derechos y no en términos de debates religiosos, porque en efecto la aprobación del matrimonio igualitario es un avance en los derechos, ¿sí? Y digamos que cuando ese es el principio sobre el cual legislan nuestros legisladores y legisladoras, estamos avanzando hacia mejorar la calidad de vida de todos y todas las personas, ciudadanos y ciudadanas del Estado colombiano. Gracias, concejal. En contrario a lo que opina mi estimada compañera de mesa esta tarde en el debate nacional de don Adolfo Beck, yo me he pronunciado públicamente sobre este tema vía comunicado oficial del concejal de la familia y por supuesto lo dije en el propio Senado de la República. Lo dije en palabras particularmente claras, directas, que sé que a algunos no les agradan y que a otros seguramente sí les agradan. Yo francamente creo que la Comisión Primera del Senado, con esta decisión, realmente se ha expresado de espaldas al sentir mayoritario del país. Tengo la percepción de que esa Comisión Primera del Senado legisló inicialmente aprobando en primer debate el tema del matrimonio que la amiga Sandra llama igualitario, pero que en realidad es un matrimonio para formalizar desde el punto de vista legal y constitucional el matrimonio homosexual en este país. Yo he dicho que la Comisión Primera del Senado realmente ha legislado de espaldas al país, ignorando y quizás pisoteando el artículo 42 de la Constitución Política, que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que está constituida por un hombre y por una mujer que en libre voluntad se unen en matrimonio, y que el Estado, afirma ese artículo 42 de la Constitución Política, debe proteger la familia, núcleo fundamental de la sociedad, en su integridad, en su intimidad y en su dignidad, con todos los medios a su alcance. Ha ignorado también el espíritu del Código Civil, que establece como una prioridad fundamental de la pareja matrimonial la procreación y evidentemente la expresión solidaria en la proyección de su propia vida. Yo me reafirmo, con toda consideración y respeto por quienes piensan diferente a mí, que matrimonio es hombre y mujer, tal cual Dios lo estableció, pero como no les gusta que mencionemos a Dios, porque la idea del argumento de la contraparte es que a Dios y al fenómeno religioso y al hecho sociológico de la fe hay que dejarlo por fuera, pues entonces yo me acojo a lo que manda el artículo 42 de la Constitución Política y me acojo a lo que determina el Código Civil, que evidentemente sobre esta materia ha sido particularmente categórico en obediencia al mandato del constituyente primario. Bueno, es importante hacer alusión a que la Corte Constitucional, en la demanda interpuesta por varias organizaciones sociales y ciudadanos y ciudadanas, de hecho, la razón por la cual el Senado se encuentra debatiendo el tema del matrimonio igualitario
es porque la Corte Constitucional tomó la decisión el pasado, perdónenme errar la fecha, pero la decisión final de que el 21, a partir del 20 de julio del 2013, si el Senado no se había pronunciado o regulado el tema de la familia, ¿sí?, compuesta también por parejas del mismo sexo, porque además hace una alusión al artículo que nombra el concejal y dice, en Colombia las parejas del mismo sexo también constituyen familia. Y le dice al Senado de la República, señores y señoras del Senado, es su responsabilidad reglamentar, ¿sí?, el fallo de la Corte que nosotros y nosotras acabamos de tomar. Si el 20 de julio del 2013 el Senado no se ha pronunciado alrededor del tema, parejas del mismo sexo pueden acudir a las notarías a construir su vínculo, que no se llamaría matrimonio, ¿sí?, pero es un vínculo que tiene las mismas características que el contrato civil de matrimonio que existe hoy para parejas conformadas por un hombre y una mujer. Lo importante es que quede, digamos, en el debate que la Corte Constitucional ya ha dicho que parejas del mismo sexo también constituyen familia. Concejal Marco-Uriel Ramírez. Sobre ese punto vuelvo a estar en desacuerdo con Sandra, mi compañera de mesa, en este interesante debate, y creo que una de las... iba a usar la palabra desgracias, pero tal vez es muy fuerte. Uno de los infortunios de esta nación tiene que ver por la forma como la Corte Constitucional, extralimitándose, ha venido prácticamente legislando por encima del Congreso de la República. Lo hizo en los temas del aborto, lo está haciendo en los temas del matrimonio de parejas del mismo sexo, lo hace en el imperativo que coloca el Congreso de la República, trascendiendo, yo diría, la autonomía que el Congreso tiene para estudiar las leyes en los términos que considera prudentes en el manejo de su agenda. Me han preguntado mucho sobre este tema estos días en los medios y la Corte Constitucional. Efectivamente, Sandra, estamos en un Estado de Derecho en el que, nos guste o no, tenemos que atender las directrices que vía sentencia emite la Corte Constitucional. Pero yo tengo que decir públicamente algo, y es que la Corte Constitucional no es la Corte Celestial. Lamentablemente, la Corte Constitucional ha sido permeabilizada por las presiones que en cierto sentido terminan generando sentencias muy en armonía con intereses particulares minoritarios, pero muy en detrimento del criterio mayoritario de un país que, históricamente hablando, honra los criterios de fe católica y cristiana, y en ese orden de ideas no está de acuerdo con el matrimonio de parejas del mismo sexo, y sí está de acuerdo en que se respete el lineamiento constitucional, el lineamiento del Código Civil y, por supuesto, el lineamiento que dicta el orden natural de una pareja con capacidad reproductiva y complementaria plena, que solamente es posible cuando se juntan un hombre y una mujer, jurídicamente hablando, en el vínculo del matrimonio. Realmente la comunidad de la diversidad sexual hoy goza de todos los derechos. Los derechos económicos, En el matrimonio. los derechos generales, tienen todos los derechos. Lo que me parece a mí es que intentar forzar el esquema jurídico de un país para acomodarlo al interés particular y a la orientación sexual de una minoría es poco menos que violentar el ordenamiento de una tradición jurídica colombiana en la que evidentemente se reconoce a la familia, hombre y mujer, como el esquema y la célula fundamental de la sociedad. Aquí realmente lo que se ha venido informando a la opinión pública es que el matrimonio igualitario es un imperativo para que las condiciones de derecho y equidad sean una realidad. Los miembros de la comunidad de la diversidad sexual en este país gozan de todos los derechos. Pero hay una institución que se llama matrimonio y que se llama familia. Una institución que no solamente está refrendada por nuestro antecedente histórico, sino que está plasmada con un criterio obligatorio en el artículo 42 de la Constitución Política, que en mi humilde opinión ha sido inconsecuentemente violentado aún por el propio criterio de la Corte Constitucional. Sin embargo, las circunstancias están de esa manera. Las instituciones, como la familia, evidentemente son la matriz del ordenamiento jurídico y social de este país. Nos dicen permanentemente, es que el factor religioso no hay que meterlo acá porque no debe contar. Entonces
Entonces la pregunta mía es, en un Estado liberal como este, entonces, ¿significa que la referencia religiosa, como un hecho sociológico pleno en la ciudad y en el país, no debe ser tenida en cuenta? ¿Qué hacemos entonces en Bogotá, por ejemplo, con 5 o 6 millones de católicos? ¿Y qué hacemos en Bogotá, por ejemplo, con 1 millón o con 1,5 millones de cristianos evangélicos? ¿Y qué hacemos en este país, que en su 90-95% es mayoritariamente un país comprometido con su raíz histórica de carácter cristiano? A mí me parece que intentar dejar el elemento religioso y el ingrediente religioso de lado es realmente discriminatorio. Porque entonces estamos en brazos de la ideología de género, estamos en brazos de la ideología de la diversidad sexual, y entonces cuando tocamos el tema religioso, no, un momentito, ustedes no pueden tocar el tema religioso porque este no es un tema religioso. Me parece que hay una equivocación muy grande y es un argumento falaz de parte de ustedes cuando lo esgrimen. Hablamos del tema de lo natural. Es que matrimonio viene de matriz, y la matriz evidentemente provee la alegría del fruto y también provee la alegría de la reproducción. Yo he estado casado con mi esposa por 30 años, Dios nos ha regalado 3 hermosos hijos, soy un hombre que ama a la familia por convicción, pero ¿dónde se ha conocido que la unión entre un caballero y otro caballero tiene capacidad de reproducción? O de una dama y de otra dama tiene capacidad de reproducción. Entre otras cosas, el Código Civil colombiano justamente determina que uno de los fines fundamentales del tema matrimonial es asegurar, evidentemente, la procreación. Entonces nos han dicho, ayer escuchaba a un periodista, que por cierto me extrañó muchísimo en una cadena radial, es que quienes defienden los argumentos del concejal Marco Fidel Ramírez ignoran que el hecho del homosexualismo es natural en la naturaleza, porque más de 1.500 especies, los pingüinos, las hienas. Y cuando yo lo escuchaba decía, pero es que los seres humanos no somos pingüinos ni somos hienas, somos seres humanos. Y a mí sí me parece, apreciada Sandra, que la lógica natural, en la perspectiva del adecuado complemento y la posibilidad de la procreación, corresponde a un hombre o a una mujer. Y a mí sí me parece que lo contrario realmente va en contravía, no solamente con el mandato constitucional, sino también con el orden natural, y eso supera también cualquier argumento religioso. Estamos en el gran debate con Adolfo Vega aquí en los 1070 de la M, los 1070 de Radio Santa Fe. El tema del día, la aprobación en primer debate por parte del Congreso del matrimonio gay en Colombia. Invitados el concejal Marco Fidel Ramírez, concejal cristiano, concejal de la familia y el líder de la comunidad LGBT. Y yo estoy hoy. LGBT. Matrimonio igualitario. De matrimonio igualitario, Sandra Montealegre. Que es creo que el principio hacia donde avanzamos, y creo que en eso estamos de acuerdo usted y yo, concejal, en que lo que debe primar es el amor, y estados como estos deben defender que todos y todas nos amemos como queramos. Por eso, si el matrimonio en Colombia existe, para las parejas del mismo sexo, yo como ciudadana colombiana podría decidir si sí quiero o no casarme, pero debería poder decidirlo, ¿sí? Para que el Estado defienda de alguna manera la posibilidad de que yo ame a otra como quiera amarla. Lo segundo, no es que cuando el debate es entre la comunidad LGBT tiene muchos derechos o pocos derechos, es que la apuesta es que en Colombia todos y todas tengamos los mismos derechos, independientemente de nuestra orientación sexual, nuestra raza. Es decir, hoy estamos hablando de lo que implica la orientación sexual y la identidad de género, pero el debate antes era de las poblaciones afrodescendientes, era con las mujeres, que igual hoy todavía no tenemos igualdad de derechos. La apuesta es que en Colombia todos y todas, por haber nacido en Colombia, tengamos los mismos derechos. Y lo tercero es que ser gay o ser lesbiana no está de moda, la discriminación no está de moda. La violencia, por ejemplo, de niños y niñas que expresan una orientación sexual, su orientación sexual no heterosexual, desde pequeños, implica para ellos y ellos unas situaciones de discriminación que en muchos casos no son fáciles de vivir. Cuando decimos es que está de moda, erramos en caer en que ser lesbiana, ser gay, ser bisexual, incluso ser transgenerista en esta ciudad es muy difícil. Por eso no caer en que está de moda es errar sobre la realidad real que viven las personas LGBT todos los días en Bogotá. Gracias, Sandra. Concejal Marco Fidel Ramírez. Pues yo no entiendo el argumento de que hay que forzar la Constitución, de que hay que replantear todo el ordenamiento jurídico para que las parejas de la diversidad sexual sean felices. Ahorita son felices, tienen derechos patrimoniales, tienen todos los derechos constitucionales, tienen toda la prerrogativa legal al alcance de su mano.
Lo que me parece a mí realmente crítico es que en este país se pretenda formalizar el criterio y la orientación de una minoría e imponérselo dictatorialmente a una mayoría, forzando el esquema constitucional y, por supuesto, el ordenamiento legal del país. Yo, por ejemplo, he denunciado, lamentablemente, aquí en Bogotá, como concejal de la familia y como vicepresidente del Consejo de Bogotá, alertando a la opinión pública de esta ciudad, de este país, he dicho que de la mano diversa, tergiversa y necia del señor alcalde mayor, doctor Gustavo Petro, Bogotá se dirige hacia una peligrosa dictadura de la diversidad sexual. A mí me parece que estamos cayendo en el grave error de las dictaduras de las minorías sobre las mayorías en un país como el nuestro, que tiene claro sentido del valor de la familia, del valor del matrimonio, del valor de la vida, del valor de la identidad sexual natural y por supuesto en este orden de ideas lamento profundamente también, estimados oyentes, don Adolfo y Sandra, que quienes opinamos distinto y defendemos hoy la familia, la vida y el carácter moral de la juventud en armonía con los principios cristianos que hemos heredado, estamos siendo literalmente discriminados, señalados, atacados y estigmatizados públicamente. Miren nada más, por ejemplo, como tituló, para que ustedes se den cuenta de la manera perversa como la prensa maneja las cosas en armonía con el poderoso lobby gay que pretende eliminar cualquier voz opositora que alerta a la ciudadanía sobre el peligro al que nos acercamos si no abrimos los ojos a tiempo para defender la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Ayer, ante mi pronunciamiento sobre el tema del matrimonio gay, entonces el tiempo.com tildó de esta manera, yo diría que perversa. Concejal señalado de homofobia arremetió contra matrimonio gay. Entonces, yo no puedo expresarme públicamente como concejal, como vicepresidente del Consejo de Bogotá, como representante de los católicos y de los cristianos en este país, en el Consejo de la Ciudad. Yo no puedo expresarme de una manera contraria a lo que piensan ustedes, porque inmediatamente, automáticamente, certeramente, perversamente, me colocan el rótulo. Mire, Sandra, nosotros hemos dialogado hoy con consideración, con respeto. Menos mal que nos conocemos. ¿Te das cuenta que no soy un coco? ¿Que no soy un ogro? ¿Que no soy un hombre malévolo, troglodita, como me califican? Soy un ser humano que tiene plena convicción del valor de la familia. Estamos en un Estado social de derecho en donde priman los derechos de las personas. Segundo, no se impone el matrimonio igualitario, se amplía la noción del contrato civil de matrimonio. Y tres, no es dictadura de las minorías, es un verdadero sentido de la democracia. Gracias, Sandra Montalegre. Pastor. Ha sido para mí verdaderamente grato compartir con Sandra y con don Adolfo. Evidentemente creo que el artículo 42 de la Constitución Política es un artículo que debe ser respetado. Creo que el mandato del Código Civil igualmente, y francamente creo que el matrimonio corresponde a la unión entre un hombre y una mujer, y por supuesto con la bendición de la procreación que Dios determinó, la naturaleza determinó, la Constitución determinó, el Código Civil determinó, y por supuesto respetando la posición de Sandra y de su comunidad, es evidente que esta ciudad y este país, como van, se dirigen hacia una peligrosa dictadura de la diversidad sexual. Lo que está pasando hoy no honra el sentido de familia, no asegura la supervivencia de la sociedad, todo lo contrario, atropella flagrantemente la perspectiva de supervivencia de la sociedad y por supuesto pisotea la dignidad de la familia consignada en el artículo 42 de la Constitución Política. Concejal, ¿para dónde va Petro? Petro va para el abismo. Esta ciudad va de mal en peor y por supuesto lamento profundamente el hecho de que la improvisación sea la palabra fundamental que determina y caracteriza la filosofía de la presente administración. Lamentablemente para la ciudad. Vamos al desastre. Sandra Montalegre. Las parejas conformadas por personas del mismo sexo constitucionalmente en Colombia somos familia. Si aprueban el matrimonio en el Congreso, el matrimonio gay, ¿usted se va a casar? Por supuesto. Gracias por acompañarme en el gran debate con Adolfo. Gracias, concejal Marco Fidel Ramírez. Gracias, don Adolfo. El concejal de la familia en el Cabildo Capitalino. Gracias, Sandra Montalegre, por su Gracias, colaboración. Adolfo, por la invitación. Un buen debate, tranquilidad. Como debe ser siempre profundamente respetuoso.